psicólogo teóricamente es alguien con conocimiento del pensamiento humano. Normalmente estas personas tienen pacientes a los que intenta ayudar con sus problemas internos, pero algunos psicólogos van más allá de trabajar en un consultorio. Algunos eligen el camino de realizar extraños experimentos sociales con el afán de así saber mejor cómo funciona el cerebro. Los tiempos cambian y muchos experimentos que se hacían hace tiempo hoy serían considerados totalmente incorrectos. Hoy en día todos los colegios y asociaciones de psicólogos cuentan con su propio código ético que prohíbe expresamente que las investigaciones psicológicas produzcan en las personas daños permanentes, irreversibles o innecesarios para la evitación de otros mayores. Hoy veremos algunos de los experimentos más cruentos de la historia que hoy en día serían considerados una total aberración. Puesto número 3. El experimento del pequeño Albert. En 1920, el psicólogo de la Universidad Johns Hopkins John B. Watson trató de demostrar empíricamente que el condicionamiento clásico, más conocido como el condicionamiento de Pavlov, también funcionaba en humanos. Al igual que Pavlov logró que su perro salivara al oír una campana, ya que asociaba el sonido de esta con la llegada de la comida, Watson trató de que un niño asociara las ratas con el golpe de un martillo sobre una lámina metálica. Esto lo hizo sin pensar en el trauma que podía crearle. El niño se llamaba Albert. Tenía tan solo 11 meses y 3 días cuando se inició el experimento. Tras comprobar que el bebé no tenía ningún miedo natural a las ratas, pero sí a los sonidos estridentes, comenzaron a dejarlo solo en compañía de roedores mientras sonaban unos martillazos. Al sonar estos martillazos sobre una lámina metálica, el bebé lloraba del susto. Luego de varios ensayos, la sola presencia de la rata provocaba un auténtico pavor en el niño. Este terminó asociando el sonido estridente con la presencia de las ratas. Él desarrolló fobias a las ratas, también a los perros, a la lana o a las barbas. Él asociaba esta textura al pelo de la rata. La intención de Watson era proseguir con el experimento para hallar la forma de eliminar en el pequeño Albert el miedo condicionado, aunque en realidad no tenía ni la menor idea de cómo lograrlo. La madre del niño, asustada por lo que había hecho, se negó a volver a dejar al bebé en manos del psicólogo. Albert murió a los 6 años, víctima de una enfermedad que nada tenía que ver con el experimento. Nunca sabremos si sus fobias habrían durado hasta la edad adulta. Puesto número 2. El estudio monstruo, 1939. El psicólogo de la Universidad de Iowa Wendell Johnson trató de averiguar las razones de por qué los niños tartamudeaban. Para esto experimentó con un grupo de huérfanos. El psicólogo seleccionó a 10 niños tartamudos y a otros 12 que hablaban perfectamente. Él los mezcló en 2 grupos. Uno de los grupos recibió un refuerzo positivo. Se les decía a los niños que iban a superar la tartamudez, que no debían sentirse mal, que era normal. El otro grupo, por el contrario, recibió un castigo. Independientemente de que los niños fueran o no tartamudos, se les decía que eran una vergüenza, que debían detener su comportamiento de inmediato, que no debían hablar si no lo hacían correctamente. Los resultados fueron sorprendentes. Los niños que hablaban bien del grupo castigado ahora se negaban a hacerlo, y cuando lo hacían mostraban dificultades. Por otro lado, los niños del grupo de refuerzo positivo mejoraron notablemente. Lamentablemente, muchos de los niños de refuerzo negativo nunca pudieron recuperar un habla correcta. Los compañeros de Johnson fueron tremendamente críticos con su experimento. A este lo bautizaron como el estudio monstruo. Luego de finalizar el experimento, Tudor siguió visitando el orfanato para atender a los niños a los que él había vuelto tartamudos. Muchos siguieron arrastrando secuelas toda su vida. En el 2001, después de que el diario Mercury News publicara un artículo que denunciaba los traumas psicológicos que todavía sufrían los participantes del experimento, la Universidad de Iowa pidió perdón públicamente y le cambió el nombre a su clínica de logopedia y foniatría, bautizada en honor a Johnson. En agosto del 2007, 6 de los huérfanos participantes del experimento fueron indemnizados por el estado de Iowa con $925.000. Por supuesto, debido a los daños de toda una vida. Puesto número 1. El experimento de Robert Cave, 1954. Muzafer Sherif, uno de los fundadores de la psicología social, ideó este experimento junto a su mujer, Carolyn Sherif. La idea era estudiar el origen de los perjuicios en los grupos sociales. El estudio se desarrolló en un campamento de Boy Scout. En él participaron 22 adolescentes varones de 11 años. Los jóvenes fueron divididos en 2 grupos desde el inicio del campamento. Estos grupos en principio no estaban en contacto. Al comienzo, en cada grupo individualmente, hubieron hostilidades, pero cuando la cooperación se hizo necesaria, las hostilidades cesaron. Cada grupo individualmente se entrelazó hasta la práctica fusión.
Durante la primera fase se consolidó la formación de los grupos. Ningún grupo sabía de la existencia del otro. Se fueron consolidando espontáneamente jerarquías sociales internas. Los niños pusieron nombre a cada grupo, de Rattles y de Eggles. Tras esto, los investigadores, camuflados de monitores de campamento, comenzaron a crear fricción entre los grupos. Esto lo hicieron básicamente a base de competencias deportivas. La hostilidad entre los grupos se hizo aparente enseguida, y de hecho la segunda fase del experimento tuvo que zanjarse antes de lo previsto por problemas de seguridad. En la tercera fase, Sheriff introdujo tareas que requerían la cooperación de ambos grupos, desafíos que necesitaban resolver ambas partes, como un problema de escasez de agua o un camión atascado en el campamento. En cuanto la cooperación se hizo necesaria, las hostilidades cesaron. Los grupos anteriormente hostiles se entrelazaron a tal punto que los niños insistieron en volver a casa en el mismo autobús. El estudio es uno de los más citados en la historia de la psicología social. Fue un auténtico éxito, pero hoy en día no se probaría jamás su realización. Los niños no fueron informados de su participación, fueron engañados y manipulados de principio a fin. En la historia hay muchos de estos experimentos, en su mayoría sirven para recabar información, pero también resultan para nada éticos. Incluso pensemos en los experimentos en la medicina. En la historia ha pasado muchas veces que se utiliza el sufrimiento de algunos por el afán del conocimiento, para saber cómo funcionan las personas, incluso frente al dolor extremo o a punto de morir. Por supuesto, no son buenas formas de adquirir información. Ha ocurrido que personas fueron secuestradas y experimentaron con ellas hasta la muerte. Fruto de esta experimentación se inventaron, por ejemplo, vacunas que lograron salvar a miles y miles de personas. De no haber sido de esta manera, todos habrían muerto. En casos como estos, ¿qué opinas? ¿El fin justifica los medios? Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.